Estudiar la Revolución Francesa es fundamental para poder comprender y analizar de forma correcta la realidad política del mundo actual. Los hechos que ocurrieron en Francia a partir de 1789 y hasta los primeros años del siglo XIX constituyen un proceso histórico de alcance internacional que afectó no solamente la realidad de Europa, sino también del continente americano. Al mismo tiempo, la experiencia que tuvieron los franceses durante esta revolución modificó para siempre la forma de analizar las ideas políticas, los objetivos de las clases dirigentes o las formas de organización de las instituciones. Y fundamentalmente, a partir de la Revolución Francesa, comenzó una idea nueva de Estado, en donde el poder estaba centrado en los ciudadanos, en el conjunto de la población, y no en la clase que estaba a cargo de las funciones del Estado, como eran en ese entonces en Europa las noblezas. Al analizar un mapa de Europa previo a la Revolución, nos vamos a encontrar con que el territorio estaba gobernado principalmente por monarquías absolutas o parlamentarias, y que solo en muy pocos lugares había formas de gobierno republicanas, en donde la burguesía y los sectores sociales más amplios podían hacerse con el poder. En el caso principal de Francia, en ese momento era la monarquía absolutista con mayor desarrollo a partir de las medidas de Luis XIV, y era también el país que dominaba Europa continental. Para analizar la situación previa de la Revolución Francesa, nos tenemos que fijar en dos aspectos, en el aspecto político, por un lado, y en el aspecto social. El sistema político que llevaban adelante los franceses era un sistema absolutista, en donde las voluntades del rey eran consideradas leyes, una forma de poder sumamente centralizada a partir de Luis XIV a principios del siglo XVIII, en donde en la tradición de estos reyes no se convocaba al pueblo para tomar decisiones, sino que todo se centralizaba en la decisión del rey y de sus ministros. Al mismo tiempo, la forma social que vamos a encontrar en Francia era muy distinta de la que habíamos visto, por ejemplo, en Inglaterra, que ya atravesaba el proceso de la revolución industrial. En ese entonces Francia era el país más poblado de Europa, pero su sociedad estaba dividida por privilegios en tres sectores claramente marcados. En primer lugar, la nobleza y el clero, sobre todo el alto clero, los obispos y los cardenales, que conformaban un 4% de la población, eran del sector privilegiado ya que no pagaban impuestos, eran los poseedores de la gran mayoría de las tierras y además eran los únicos que tenían llegada directa hacia el rey. Y por debajo de estos dos grupos, formando el Estado mayoritario, más del 95% de la población, aparece el pueblo, también denominado tercer Estado, formado en forma mayoritaria por campesinos, que son el 85%. Y estos campesinos, a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra, trabajaban sus campos en una forma muy básica, muy rudimentaria, por lo que van a quedar expuestos a las crisis económicas. El tercer estado también estaba formado por la burguesía, los profesionales libres, como se denominaba en ese entonces a los abogados, médicos, comerciantes, artesanos, y muy pocos obreros, porque la industria francesa todavía no había logrado un desarrollo muy avanzado. La realidad es que lo que vemos en este sistema es que un gran sector de la población no solamente sufre de la falta de derechos, sino que tampoco tiene posibilidades políticas para avanzar sobre los mismos. Hacia 1789, la monarquía francesa estaba comandada por Luis XVI, el nieto de Luis XIV,
casado con María Antonieta de Austria, un rey perteneciente a la dinastía de los Borbones, que dominaba no solamente Francia y España, sino que por el casamiento con María Antonieta también tenía influencia en las regiones de Austria y Prusia. Luis XVI suele aparecer en los libros de historia como un rey alejado de los problemas populares. La misma figura se crea de María Antonieta, pero es un tema que está en discusión. Muchos dicen que era un rey muy capaz, pero que la situación que se va a desatar a partir de la Revolución Francesa era ciertamente imposible de manejar. Si bien lo que nosotros vamos a analizar es una revolución en los aspectos políticos y sociales, lo que tenemos que decir es que comienza por un problema económico. A finales del siglo XVIII, Francia ya tenía problemas financieros por haber prestado ayuda en la Revolución Norteamericana contra Inglaterra, pero al mismo tiempo se le va a dar una serie de problemas naturales, años consecutivos de sequía, problemas para producir alimentos, que llevan a una suba acelerada de los precios del cereal, y esto afecta a los sectores más bajos de población, porque se da una situación en donde, por ejemplo, el pan, la compra de pan, le llevaba a un campesino promedio el 50% de sus ingresos. Entonces empiezan a darse en distintas regiones de Francia lo que se conocía como motines de hambre, donde la gente se reunía reclamando que se le diera alimento, que se le diera comida. Para hacer frente a la situación, Luis XVI propone como posibilidad empezar a cobrar impuestos a la tenencia de las tierras. Estos serían unos impuestos que iban a afectar directamente los intereses o los privilegios de la nobleza. Mientras tanto, en la población se hacía cada vez más fuerte la crítica hacia los privilegios, como podemos ver en esta caricatura, en donde, representado por el pueblo, se ve a un anciano con herramientas que sostiene sobre sus espaldas a los representantes de las dos clases más poderosas. Ante esta situación de descontento cada vez más grande, el rey convoca a un tipo de reunión que se denominaba de Estados Generales. En los Estados Generales se convocaba a los tres sectores, a la nobleza, al clero y al tercer estado, para decidir sobre la política que Francia tenía que llevar adelante. La realidad es que este sistema de consultas, desde la época de Luis XIV, que no se utilizaba, hacía más de 100 años que no se convocaba, y cuando se inician las reuniones en París, va a surgir un problema muy fuerte, porque no se ponen de acuerdo en cómo votar, en cómo llevar adelante las elecciones. La polémica consiste en lo siguiente: hasta ese entonces los franceses generaban un voto por estado. Había un voto para la nobleza, un voto para el clero y otro voto para el tercer estado. Esto generaba que cada vez que se discutía alguno de los privilegios, la nobleza y el clero votaran en contra y el tercer estado se sintiera perjudicado. Por esa razón, los representantes del tercer estado reclaman al rey modificar este sistema y empezar a votar según la cantidad de representantes, lo cual daría vuelta al resultado de la elección, y en lugar de ganar la nobleza y el clero, los triunfadores pasarían a ser los representantes del tercer estado. Como no consiguen llevar adelante un acuerdo sobre de qué manera votar en las reuniones de estados generales, los representantes del tercer estado deciden separarse y empezar a sesionar solos, empezar a trabajar solos para crear una constitución. Un hecho simbólico que representa este momento es lo que se conoce como el juramento del juego de pelota, en donde los
representantes del tercer estado, los diputados del tercer estado, se van de la Asamblea de Estados Generales y en un sector del palacio, en una cancha de pelota paleta, juran que van a seguir trabajando unidos hasta obtener para Francia una constitución. La separación del tercer estado en junio de 1789 es el comienzo del proceso revolucionario. Los diputados y representantes forman una asamblea que van a denominar Asamblea General Constituyente. General porque representaba a todo el pueblo de Francia y constituyente porque su objetivo era redactar una constitución. En ese momento circulaban en París rumores de que el rey estaba dispuesto a detener a todos estos diputados y llevarlos a prisión, por lo que se inicia un movimiento armado, una sublevación, en donde la población de París ataca la cárcel real de la Bastilla, y esta fecha es la que se toma en los libros de historia no solamente como el inicio de la Revolución Francesa, sino también como el inicio de la Edad Contemporánea. Este hecho puntual en donde ciudadanos comunes se plantan frente a un gobierno absolutista lleno de poderes para reclamarles que tengan en cuenta sus condiciones, sus deseos, sus necesidades. Ante esa demostración de apoyo de la población de París hacia la asamblea, el rey decide que tiene que aceptar el trabajo de estos políticos, y la asamblea empieza a generar una serie de medidas que son verdaderamente revolucionarias. Pocos días después, a principios de agosto, se decide la abolición del sistema feudal, que tenía casi 800 años, y en ese momento los súbditos, aquellos que estaban por debajo de los gobernantes, pasan a ser considerados ciudadanos, o sea, pasan a ser sujetos de derecho. Se empiezan a sancionar medidas revolucionarias, como por ejemplo la quita de privilegios hacia la nobleza, y al mismo tiempo, en las zonas rurales se genera un movimiento de protestas llamados el Gran Miedo, en donde los campesinos empobrecidos atacan las propiedades de los nobles, se dan situaciones de mucha violencia, y en forma simbólica, en estas protestas, uno de los actos que se realizaban era quemar los papeles, las escrituras de las tierras de los nobles, como una forma de representar que las tierras eran de los franceses y no de la nobleza. Hacia noviembre del mismo año se realiza uno de los momentos más destacados de este comienzo revolucionario, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se habla de derechos universales e individuales, haciendo hincapié en un lema que está basado en 3 valores: el valor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de expresión o religiosa, la igualdad ante la ley, y la fraternidad, considerada como la solidaridad entre todos los humanos de diferentes sectores. Por estas condiciones, decimos que la Revolución Francesa comienza como un triple movimiento. Un movimiento urbano, el de la población de París, que apoya a la asamblea; un movimiento político, el de los asambleístas con sus medidas revolucionarias; y un movimiento rural, a partir de lo que fue el Gran Miedo y las protestas en las zonas rurales. Este dibujo presentado en una revista política, en un diario político, llamado el Despertar del Tercer Estado, lo podemos comparar con el dibujo que veíamos anteriormente, en donde el tercer estado era el que sostenía a las clases privilegiadas. Aquí lo que se muestra es a los sectores más altos, a la nobleza y al clero, asustándose ante
un tercer estado que ya está vestido de manera diferente, está vestido como un revolucionario. Aquí podemos ver uno de los dibujos más clásicos de lo que fue la toma de la Bastilla, esta protesta ante la autoridad real para que sea aceptada la asamblea. Y este es el dibujo característico de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano.